este mes de noviembre iniciamos con la serie que hemos titulado Conflicto en el Medio Oriente y por supuesto queremos saber qué dice la Biblia al respecto, porque la Biblia tiene mucho que decir, sobre todo allá en el Medio Oriente. Trataré de ser muy cuidadoso para no decir más de lo que la Biblia dice al respecto y al mismo tiempo de contar la historia del principio, así que téngame paciencia, tanto que le he hecho grafiquitos los más lindos. Bueno, Fernanda nos ayudó. Al final vamos a aprender mucho de historia, pero vamos a volver a retomar la misión que tenemos como iglesia. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Y esa es la pregunta que quiero responder. Todo comienza ya en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, de toda tu familia, a la tierra que te mostraré. No le dice cuál es, solo le dice que lo va a llevar a una tierra y él en fe sale sin saber a dónde iba. Pero ya en Génesis 17 se aclara. Así que le pido que lo vea, por favor, allí en la pantalla o lo busque en su Biblia. Génesis 17, verso 7. Dios le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua. ¿Puede leerlo otra vez, por favor? Es una palabra importante. Toda la tierra de Canaán. Desde ahora andan peregrinando. Yo seré su Dios, etc. La palabra posesión perpetua es esto: será posesión esa tierra de ustedes para siempre. Quiero que sepa que hay dos tipos de pacto. Uno es el pacto condicional, que está condicionado a que la otra parte cumpla. Entonces, si una de las dos partes no cumple, el pacto se rompe. Y otro es el pacto incondicional. El pacto incondicional es aquel que solo Dios puede hacer, independientemente si la otra persona cumpla o no. Por su palabra, Dios cumplirá lo que ha prometido. Y este pacto que le hace el Abraham es un pacto incondicional. Está prometiendo a los descendientes de Abraham, a todo el pueblo de Israel, que tendrán una tierra física real. Y lo explica mejor Éxodo capítulo 33 y versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con todo el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometía a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Ojo con el verso 2. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, decía el chiste viejo, y todo ese montón de feos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Dios elige a un pueblo no porque era el más numeroso, no porque era el más fuerte, no porque era el mejor. Lo elige por amor, porque así es su elección. Cuando elige a su pueblo, lo eligió porque Él quiso, no porque se destacara, sino más bien porque Él quiso tener misericordia del pueblo de Israel. Pero le da un pacto y le dice: te daré una tierra específica, una propiedad real con dimensiones específicas, pero cuando entres allá tienes que sacar a toda la gente que hay allá. Voy a explicarle por qué. Primero quiero que vea el mapa, por favor, de lo que Dios le estaba prometiendo. Es el mapa que está a la izquierda. Toda la parte verde que estaba o se llamaba Canaán en los tiempos donde Moisés ha de entrar, en realidad Josué, estaba ocupado por cananeos, amorreos, hititas, fereceos, jebeos, jebuseos. ¿Quiénes eran los cananeos? Cananeo era el hijo de Cam. Canaán es el hijo de Cam. Cam es el hijo de Noé. ¿Recuerda la historia? Cam vio la desnudez de su padre, fue maldecido por ello, y en adelante este hombre en su maldición tiene al hijo Canaán, y Canaán crea un pueblo, y al final toda la gente que vive allí es gente que no hace las cosas correctas. La pregunta que me hice fue:
¿por qué desalojarlos si ellos estaban quedititos ahí, lo más lindos? Hay tres razones por las cuales Dios envía a desalojar a este pueblo. Número uno, y no lo olvide, Dios es el dueño de la tierra. ¿Sabía usted? ¿Cuántos aquí tienen casa? Ah, cositos, y levantan la mano. No es suya, esta tierra no es suya y nada de lo que tenemos es nuestro, pero aún así levantamos la mano, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen bicicleta? Y ahí está el que piensa que es de él, ¿verdad? Porque así somos todos. Pensamos que lo que tenemos es nuestro, pero nada nos corresponde, nada nos pertenece, aunque a veces vivimos como si fuéramos dueños de las historias, ¿verdad? El día en que nos morimos nos damos cuenta de la triste realidad. Lo único que tenemos seguro es la esperanza en Jesucristo. Todo lo demás pertenece a esta tierra. Levítico capítulo 25, verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Y ustedes aquí nada más son forasteros y huéspedes. Ve al que está a la par y dígale con mucho respeto, no juegue dueño, pero con mucho respeto dígaselo, no juegue dueño. Me hace mucha gracia a mí los pastores que aman mucho el dinero, los predicadores que aman mucho el dinero, porque de verdad predican que aquí está el toque de teniendo plata. Y digo yo, Señor, el día del juicio. Número dos, ¿por qué lo sacan de allí? Porque este grupo, cananeos, fereceos y etcétera, son ocupantes ilegales de esa tierra. Llamaríamos en Costa Rica los precaristas. Vieron una tierra desocupada, entraron en ella, pero esa tierra 400 años antes el dueño de la tierra se la había dado a Israel. Esa tierra le pertenecía a Israel y ellos lo sabían. Y número 3, porque todos esos pueblos tenían una moral destruida, una ética religiosa espantosa. La Biblia tiene más de 150 citas negativas que hablan de Canaán. Se practicaba la brujería, se practicaba la hechicería, el espiritismo, dice el comentarista Henry Halley. La inmoralidad sexual, el paganismo y el sacrificio de niños era común. Indican los arqueólogos que encontraron gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados al dios Baal. El dios Baal era un dios por demás espantoso, que lamentablemente la gente llevaba a sus hijos a él o al dios Moloch y sacrificaba a los hijos en los brazos de este dios. El bebé salía dando vueltas y caía en la hoguera. Y tocaban música muy duro para que los habitantes de la ciudad no escucharan los gritos de los bebés quemándose. Esto ocurría en Canaán, lamentablemente. Dice la mitología cananea que Baal violó a su hermana 77 veces, incluso 88. Que Baal también tenía relaciones frecuentes con su hija Pidrai, y por orden de su padre, Baal tuvo relaciones con su madre Asherá para humillarla. La gente es como aquello en lo que cree, ¿sabía? Usted es como Jesús porque usted cree en Jesús, pero si usted ve pornografía, usted va a querer hacer lo que hacen en la pornografía. Si usted habla con mentirosos, usted va a querer vivir como viven los mentirosos. La gente suele imitar aquello en lo que cree, y aquí la cultura cananea y toda la gente vivía en función de lo que sus dioses hacían. Era una tierra en maldición, era una tierra que lamentablemente la había destruido todos estos pueblos, y Dios quiere sacar de allí a todos esos pueblos y que habite la nación a la cual Él le dio aquella tierra. Por ahí vamos bien, ¿verdad? Estamos claros. Salmo 115, verso 8. Dice la Biblia: y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. De ahí la importancia de que en esa misma tierra no podían vivir los dos pueblos, porque los israelitas podrían terminar haciendo las prácticas detestables de aquellos otros. Recuerda aquella frase que dice: dime con quién andas. También hay otra más bíblica que dice: las malas conversaciones, el que con lobos anda. Y ahí, hermanos, ese tampoco está en la Biblia, se saben malos populachos, ¿verdad?
¿Qué significa eso? Significa que depende con quien usted se junte, posiblemente usted terminará haciendo lo bueno o lo malo que ellos hagan. De ahí la importancia de saber con quién me junto, quiénes son mis amigos, con quién hago negocios, quiénes son mis compañeros de viaje. Porque si me junto con la gente que peca en lo que a mí me gusta, terminaré pecando en eso. Y Dios no quiere que su pueblo esté involucrado, y de allí entonces, para conquistar la tierra, deben sacar a todos aquellos que no pertenecen a esa tierra. Pero, sorpresa, sorpresa, Josué, ya Moisés no, entra a la tierra prometida, Canaán, ya ocupan la tierra, principalmente llegan a la tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿qué cree que ocurre cuando a una persona le va muy bien en la vida? ¿Qué ocurre? Dígamelo usted. Se olvida de Dios. Cuando la gente comienza a ver dinero, cuando la gente comienza a estabilizarse en su empresa, cuando la gente comienza a irle muy bien en su matrimonio, de un momento a otro, solo series de Netflix, decía mi abuela, de un momento a otro ya tengo que salir a pasear, y la empresa le va bien y ando de país en país, y de un momento a otro me olvido de Dios. ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? Los saca de Egipto, viven aquella tortura, ahora llegan a la tierra y comienzan a rechazar a Dios, a despreciar a Dios y a practicar las prácticas impropias de los otros pueblos. Quiero que sepa que así como Dios castiga la maldad de los otros pueblos, castiga la maldad de sus hijos. Dios es justo, y todo lo que permite y todo lo que ocurre es justo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos los trasfondos de las historias, ¿verdad? En este sentido, tanto así castigó a los cananeos y demás, como a su propio pueblo. Y miren cómo lo castigó. Y creo que es una lección para nosotros. Acá pregunto, ¿quién peca? ¿Quién peca? Okay. ¿Y quién se arrepiente después de pecar? Ahora, ¿quién peca? Otra vez, ¿quién peca? ¿Y quién disfruta después de pecar y no se arrepiente? Ese posiblemente va a experimentar lo que llamamos la consecuencia del cielo. Porque si el primero tiene consecuencias pero se arrepiente, Dios tiene misericordia, una consecuencia llega. El segundo, que no se arrepiente, tiene consecuencias, y esa consecuencia puede ser devastadora. El pueblo de Israel no escuchó absolutamente nada. Y aquí entra el tiempo de la dispersión o de la diáspora. La primera, ¿qué es la dispersión? ¿Qué es la diáspora? Cuando un país completo, su nación, tiene que abandonar su ciudad, o son echados de su ciudad originaria y son esparcidos por el mundo. ¿Usted sabe lo que es tener la tierra prometida y ser esparcidos por jupones? Ahora, yo no estoy hablando mal de los judíos de aquella época, porque así somos nosotros. Hay consecuencias que nos han llegado por cabezones. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no diga amén, todos hemos tenido consecuencias por cabezones. Si no, pregúntele a Johan, que lo veo allí. ¿Sabe cuál es la historia? ¿Y por qué se da la primera dispersión? Pecado. El pecado trae consecuencias. Lo primero que ocurre es que el reino del norte es conquistado por el imperio asirio. Lo segundo que ocurre es que el reino del sur, allá es el sur, es conquistado por el imperio de Babilonia y son sacados de su tierra. El templo es destruido, se quedan en ruinas, y todo el pueblo de Israel regado por todas las naciones. Muchos asesinados. Qué triste, ¿verdad? Lo que implica el pecado. A veces el pecado del adulterio, a veces el pecado de la mentira, llámele como usted quiera, pero Dios es misericordia. Él promete, siempre lo ha dicho: si se vuelven a mí, aunque su pecado haya sido rojo como el carmesí, y me buscan y se arrepienten, yo perdonaré su pecado, sanaré su tierra, los traeré de nuevo a la tierra. Y eso lo hemos vivido algunos de nosotros cuando hemos fallado. Nos arrepentimos y Dios tiene misericordia de nosotros. Mire qué linda promesa les hace a su pueblo en varios versículos, pero voy a leerle el de Ezequiel 34, verso 11. Así dice el Señor omnipotente:
yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Eso me recuerda a la oveja perdida en el Nuevo Testamento. Como un pastor que cuida de sus ovejas, dice la Biblia, cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas. Las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Dios les dice: aunque hayan sido esparcidos por jupones, mi misericordia hará que los vuelva a traer a la nación que les he dado por herencia del cielo. El pueblo se arrepiente. ¿Y qué ocurre? Que Dios toca el corazón de un rey no creyente. El rey Ciro de Persia no era del pueblo de Dios, no era seguidor del Señor, pero Dios toca su corazón, porque no importa quién esté de presidente, cuando el Espíritu de Dios llega sobre esa persona, hará lo que Dios quiere. Y de ahí la importancia de que nosotros no dejemos de orar por los presidentes y por la gente en autoridad, porque aunque hayan sido terribles, desde el momento en que la oración de los creyentes llega al corazón del cielo y toca aquel corazón, Dios usará a aquella persona para sus propósitos. Más que preocuparse si va a quedar Kamala Harris o Donald Trump allá en Estados Unidos, yo oro, Señor, independientemente de quién quede, que el temor del Señor caiga sobre aquella silla. Y usted verá entonces los milagros de Dios. Con todo, Ciro decreta que todos los judíos vayan al pueblo a reconstruir el templo y la ciudad que está en ruinas y vuelvan a su patria libremente. ¿Se imagina? Y vuelven a su patria otra vez, felices de la vida. Y en el año 515 comienza la reconstrucción del segundo templo. De todo lugar los judíos comienzan a regresar. No regresan todos, pero sí la ciudad se vuelve a llenar de gente. ¿Y qué le pasa a la gente cuando está muy bien? Ya le pregunté eso. ¿Ya le pregunté eso? ¿Y cuál fue la respuesta antes? ¿Y cuál cree que es la respuesta ahora? ¡Qué tristes que somos! ¿Qué le pasa a la gente cuando está muy bien? Se vuelve a olvidar de Dios. ¿Y qué cree que le pasó al pueblo una vez que construye su segundo templo y están bien? Que se vuelven a olvidar de Dios, de la justicia social, del amor a los perdidos. Se vuelven a olvidar del necesitado. Se vuelven a olvidar del mandato del cielo. Se vuelven a olvidar del Señor. Tanto que cuando viene Jesús a la tierra lo matan. A ese nivel. Resulta que entonces, en el año 63 antes de Cristo, un poco más de historia, aparece un viejillo llamado Pompeyo. Este viejillo, lamentablemente, general romano, invade, antes de que llegue Cristo a la tierra, invade la provincia de Judea, Jerusalén, y le roban la independencia a Israel. Ahora Judea le pertenece a Roma y le dicen a los judíos: pueden adorar a su Dios si quieren, pero aquí primero está Roma y tienen que pagar impuestos en Roma. Los judíos no les hace absolutamente nada de gracia, absolutamente nada de gracia. Entonces comienzan a haber revueltas, peleas. Los judíos pelean contra los romanos constantemente. Aparece un grupo que se llaman los celotes. ¿Recuerda a los celotes? Hay un discípulo que era de ese grupo. Y usaban un cuchillo que se llamaba la sica, que era redondo. Entonces se le acercaban a los soldados romanos y les cortaban el cuello. De ahí sicario. Estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? ¿Dónde palabrillas de domingo? Y hoy es sábado, para que sepan. ¿Qué ocurre antes de Cristo? Una vez que llega Cristo a la tierra, se establece en la tierra, ya está naciendo, se desarrolla allí como carpintero. Está Herodes terminado, porque a Herodes se le ocurrió también remodelar el templo, el segundo. Entonces hizo una obra impresionante 20 años antes de Cristo, y cuando Cristo está en la tierra, ya él está terminando la remodelación. Y Jesús da esta profecía. Pongan mucha atención, por favor. Mateo 24, versículo 1 y 2. Jesús les dijo en el versículo 1, Jesús salió del templo y mientras caminaba
se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo y las piedras y todo. Jesús les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y da una profecía horrenda para los judíos. Ya habían experimentado la pérdida del primer templo, ya habían experimentado la primera dispersión. Destrucción del templo significaba indefectiblemente que una segunda dispersión por el mundo vendría sobre ellos, por el pecado y por tercos. A veces nosotros parece que no experimentamos a la primera, y decía un amigo mío que hay gente que ocupa un fondo más fondo que el fondo en el cual ha caído para poder reaccionar. Otro decía que le llamaba eso el fondillo, pero eso sonaba raro, ¿verdad? Llamémosle un fondo profundo. Miremos qué interesante, porque mire la foto, por favor. No es una foto, es una imagen que ocurre, que pintan allí, de más o menos lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Ocurre la segunda dispersión. ¿Pueden poner la otra foto que aparece después de esa? Creo, más o menos era algo así. Soldados romanos rodeando las tres murallas, destruyéndolas por completo. El coronel, el Tito Vespasiano, él no quería destruir el templo, pero la presión de todos, al final destruyeron el templo, robaron sus tesoros, mataron judíos hasta cansarse. Dicen los historiadores como Josefo, que los cuerpos quedaban en los ríos y nadie los recogía por temor a ser asesinados también. Mataron más de 1 millón de judíos en el año 70. Esto la gente no lo habla, ¿verdad? Hablan de Hitler y el holocausto, pero no hablan de estas cosas. 1 millón de judíos. Y los que no los mataron de una forma espantosa, los vendieron como esclavos, y los que lograron escapar fueron a la dispersión, a la diáspora, la segunda, por todo el mundo. Hasta hoy, que usted encuentra judíos en muchos lugares del mundo. Se van de la tierra, aún así siguen peleando contra romanos para ver si la vuelven a ocupar. Hay un hombre también romano que en el año 135, llamado Adriano, hizo un cambio bastante inteligente. Cambia el nombre de Judea por Palestina, o provincia de Siria-Palestina. Ahí aparece la imagen, que no soy yo, con las banderitas. No, ni el video. Eso. Ahí aparece el nombre de Palestina. Ya llegamos a Palestina, ¿verdad? Toda la historia desde Génesis. Ya llegamos a Palestina. ¿Dónde está Palestina? Es la tierra que Dios le dio a Israel. Es la tierra que siempre ha sido de Israel, que lamentablemente no fue que la perdió, fue que los sacó de allí como castigo, pero su promesa es volverlos a la tierra que Él les dio perpetuamente. Y ese pacto lo cumple Dios de aquí hacia allá. Y cuando el pueblo se arrepiente, los vuelve a traer a su tierra. Palestina significa más o menos tierra de filisteos, pero fue hasta el año 135 que se bautiza de esa forma. ¿Dónde dejamos a los israelitas? Esparcidos, ¿verdad? Por todo lado. ¿Cuántos años pasan para que ocurra otra vez la profecía? Hay una que es la que generalmente ligan con este evento que le voy a contar. Isaías 66, verso 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz a un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz a sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Lo que está diciendo es que ninguna nación en el mundo la compara con un parto. Ningún parto en el mundo nace cuando la señora está recién embarazada. Tiene que pasar mucho tiempo. Pero lo que está profetizando es que alguna vez su nación nacería en un solo día. Y eso solo Dios lo puede hacer. Resulta que en el año de 1947, ya nos acercamos un poquito más, las Naciones Unidas aprueban la partición de Palestina en 2 estados, un estado judío y un estado árabe. Y el 14 de mayo del 48, fecha importantísima para los judíos, el Estado de Israel se declara finalmente Estado independiente. Pero, sorpresa, 5 países árabes dijeron: no estamos de acuerdo, Israel no puede subsistir entre nosotros y debe ser eliminado. Y al día siguiente empieza la guerra entre palestinos, árabes y judíos.
Ya ahora sí comprende completamente el cuadro donde nace la historia. Nace por una necedad de no querer entender que lo que Dios da a su pueblo nadie se lo puede quitar. Nace de allí, lamentablemente. Le cuento toda esta historia porque ya en el año 67 ocurre lo impensado. Se propone en muchos países árabes eliminar a Israel por completo, toda la nación. Israel, antes de ser atacado, ataca y empieza una guerra entre Egipto, Jordania y Siria contra Israel. Israel gana esa batalla en 6 días. Quiero que vea el mapa, el de la izquierda. Israel es lo verde azulejo del centro, pero una vez que pelea contra estos 3 monstruos, así queda el terreno de Israel, el doble de tamaño, y es lo que conquista en 6 días y destroza por completo 3 ejércitos que lo superaban en todo tipo de situación. Cuando Israel asume estos otros terrenos, se da lo que conocen los árabes como la ocupación. ¿Sabes qué es la ocupación? Es que Israel ocupa lugares que le pertenecían a Palestina. Pero lamentablemente, como siempre he dicho, estos lugares siempre han sido de Israel. Hacen leyes y todo lo demás, y al final en Cisjordania y por donde está Jerusalén hay asentamientos de judíos, y ha sido el punto de no encuentro entre estos países. Le comparto algunos datos interesantes, solo se los voy a compartir por encima, no los voy a leer todos. En 1917 hay una declaración que se llama Balfour, que exista un Estado judío. Hasta el 48 se dio, y después del 48 pleito tras pleito tras pleito tras pleito. Pon la que sigue. Luego el pleito en el 64, luego en el 67, luego en el 72, luego en el 73, luego en el 88, luego en el 91. La que sigue, luego en el 93, luego en el 94, luego en el 2000, luego en el 2002, luego en el 2003, luego en el 2006, luego en el 2010, luego en el 2011, luego en el 2014. La que sigue, porfa, luego en el 2014, luego en el 2016. No es algo nuevo en realidad, hasta que ocurrió lo del 7 de octubre, que fue un ataque sin precedentes. Es como si se te metieran a tu casa. Te matan a tus hijos, a tus sobrinos se los roban, los llevan para el barrio del frente, te matan a la esposa y los meten a vivir a la casa del frente secuestrados. Algo así. Hay un ataque brutal de Hamas, el grupo terrorista que habita en Gaza, y hay un ataque sangriento de Israel contra los palestinos. En este momento contra Irán, contra Jordania y contra el Líbano y contra la franja de Gaza. Quiero mostrarle un dato para llegar a donde quiero llegar. Existen hoy en Israel casi 10 millones de judíos, de los cuales un 74% creen en el Mesías que está por venir por primera vez. A ese le llaman Mashiach ben David. El Mesías que está por venir, nunca ha llegado. ¿Por qué a Jesús no lo consideran el Mesías? ¿Por qué no lo consideran? Porque ellos tenían una expectativa diferente del Mesías que iba a venir. Ellos esperaban que viniera a derrotar al imperio romano, esperaban que instaurara el reino en ese momento, esperaban que viniera con un armamento nunca entendieron las profecías del Antiguo Testamento. Hay 300 profecías que hablan de Jesús y que nadie más las ha cumplido, nadie más las cumplirá. Pero el 74% de la nación esperan a su Mesías. Por otro lado están los árabes, o muchos musulmanes son árabes en realidad. Por otro lado están allí los musulmanes, los árabes. Ellos creen en Alá, creen en Mahoma, no en Jesús. Pero en el pueblo hoy judío hay solamente un 2% de cristianos. 200,000 apenas. Y en la franja de Gaza hay 1,000 cristianos de 2 millones de personas. Y nos damos cuenta entonces de un problema allí. ¿Cuál es el problema de que nos damos cuenta allí? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Cualquiera que reciba a Cristo como Señor y Salvador. ¿Quién no es el pueblo de Dios? Cualquiera que lo rechace, aunque se llame judío. El pueblo de Dios es cualquiera que lo reciba como Señor y Salvador. En cualquier lugar del mundo, aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Ese es el pueblo de Dios, ese es el Israel espiritual.
Puede ser judío, no puede ser judío, puede ser tico, puede ser nicaragüense, holandés. Si usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, dice la Biblia, usted se salva. Eso enseña la palabra de Dios. No obstante, la gente se pregunta si hay tan poco pueblo de Dios aún mismo en Israel, ¿por qué el Señor parece defendiendo esta nación? Mire este mapa, por favor, mire este mapa. Ese mapa. Quiero que sepa que Israel es el cachito amarillo que está en el centro. Eso es todo Israel. Debajo está el gigantesco Egipto, más abajo Sudán, abajo a la derecha Arabia Saudita, a la derecha de Israel está Jordania, arriba Siria, a la derecha Irak, Irán, arriba Turquía. ¿Se da cuenta que algo tan pequeño es imposible que venza algo tan grande? Me recuerda la historia de David peleando contra Goliat, porque hasta hoy nadie ha podido vencerlo. Y me pregunto por qué, y creo tener una respuesta bíblica en realidad. A pesar de que a lo interno hayan tan pocos cristianos, la Biblia enseña acerca de un pacto eterno, de dar una tierra con un pacto que es incondicional. Pero dos, ¿quiénes aquí les gusta ¿cómo se llama? ¿Matas y eso? La arqueología, ¿no? La agricultura, ya aquí me confunde. La agricultura, es que fue lo que le entendí, arqueología. ¿Quién les gusta la agricultura? Les explico algo que no sé, pero más o menos he visto. Están los arbolitos que tienen sus ramas originales y están los arbolitos a los que les injertan ramas. Ajá. Se les llama árboles injertados. Esas ramas no son de ellos. Entonces, cuando quieren que un árbol dé fruto más rápido, como sea un árbol de aguacate, entonces toman el arbolito y allí donde venía una rama de ese árbol que posiblemente no está dando fruto, le ponen una rama, la amarran, le hacen una pega extraña para que esta pegue con la anterior, y toda la savia, que savia se llama, ¿verdad?, que venía del árbol, ¿verdad?, y todos los que venían ahí adentro conectan, y aquella rama con aquel fruto comienza a vivir. Se llama injertada. No es la original, pero funciona ahora como la original. La Biblia enseña en todo el capítulo allá de Romanos, capítulo 11, habla de que el pueblo de Israel es el árbol original, con las ramas reales, pero como no quisieron seguirle, esas ramas fueron arrancadas, y es toda la gente que hoy no cree del pueblo de Israel. Y en su lugar, ¿a quién metieron? Vea la rama que está a la par suya, para que usted se dé cuenta a quién metieron. Tiene cara, ¿verdad?, de rama, así como de árbol. Nos metieron a nosotros. Nosotros no somos las ramas originales, son los judíos, pero Dios nos metió a nosotros y nos hizo parte de su pueblo. Lo que enseña la Biblia es esto. Le invito a que en casa lea todo el capítulo 10, 11 y 12 de Romanos. Dios, no le leí cuál versículo, ¿verdad? Yo solo empecé a leer y ya. Romanos 11, 2. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías. Dice Romanos capítulo 11, verso 5. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Hay judíos que aman a Jesucristo como Señor y Salvador en todo el mundo, y por lo menos 200,000 hay en Israel. A eso le llama la Biblia el remanente escogido por gracia, por amor a ellos. Me acuerdo cuando el Señor debatía con Moisés y aquel hombre, con Abraham, y el hombre le decía: si hubiera un justo, ¿no lo salvarías? Moisés era Abraham, ya se me olvidó. Debatía. Y si hubieran 5 justos, por amor a esos 5, no destruiría aquella ciudad. Pues hay muchos justos que les llama el Señor remanentes de su pueblo. Y miremos lo último, Romanos capítulo 11, verso 25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio. Hay palabras difíciles y textos complejos, y esto es un misterio, para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido,
¿Estamos claros? Parte de Israel está endurecida en cuanto a Cristo. Y así permanecerán hasta que hayan entrado la totalidad de los gentiles. Después de esto, Dios salvará a todo Israel. La idea central que da es una: por amor a los gentiles, hoy los judíos están endurecidos. Pero llegará un momento donde todos los gentiles que faltan por entrar, entren, y entonces pareciera que milagrosamente Dios tocará el corazón de los israelitas endurecidos y hará que ellos se vuelvan a Él. Hoy, cualquier persona que muere sin Cristo no se salva, aunque sea judío. Cualquier persona que recibe a Cristo se salva, independientemente de donde esté. ¿Por qué Dios sigue peleando por su nación? Porque la prometió y porque hay un remanente que está como recordatorio de que Él al final salvará a la gente. Con todo, la pregunta sigue siendo: ¿y cuál es nuestra posición? Y a nosotros los cristianos y todo esto, ¿qué? Le cuento un par de historias extra y termino. No todos los palestinos son gente mala, eso lo sabemos, ¿verdad? Como no todos los ticos que matan nos convierten a los demás ticos en asesinos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Una banda narco que se armó en Desampa, todas las iglesias de Desampa son de bandas narco, algo así, ¿verdad? Una abuelita que mató, todas las abuelas son asesinas, algo así, ¿verdad? En Palestina, en Siria, en Irak, en Irán hay grupos terroristas que no necesariamente representan a todo el pueblo. Está Hamas, que es un grupo terrorista espantoso que controlan al pueblo y controlan al Ministerio de Salud y controlan todo lo que allá ocurre. Están los de, es que el nombre, Hezbollah o Hezbollah, que significa partido de Alá, un partido político musulmán terrorista y apoyado económicamente por Irán, que son los que hoy están atacando a Israel desde arriba. Están los hutíes, que también es un grupo rebelde que controla gran parte de Yemen y que cuentan con el apoyo de Irán y lanzan misiles contra barcos cargueros allá que vienen de Occidente. Estos grupos hacen que pareciera que toda la nación son terroristas. Y no. Lo que pasa es que hay declaraciones como estas. Este señor que le voy a mostrar en la foto se llama Ghazi Hamad. Él es portavoz de Hamas. Y esto fue lo que dijo en el noviembre del 2023. ¿Cuándo fue el ataque espantoso? Octubre. Y él salió en los medios a decir esto en noviembre, con todo el dolor de la masacre. Dijo: Israel seguirá existiendo hasta que el Islam lo destruya, como destruyó antes. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten. Cuando el judío se esconda detrás de piedras y árboles, las piedras y los árboles dirán: oh musulmanes, hay un judío detrás de mí, vengan y mátenlo. Israel es un país que no tiene cabida en nuestra tierra. Debemos eliminar este país porque constituye una catástrofe. No nos avergüenza decirlo con toda contundencia: la existencia de Israel es ilógica. La existencia de Israel es lo que causa dolor y lágrimas. Somos nosotros las víctimas y punto. Por lo tanto, nadie debe culparnos. Lo que ocurrió el 7 de octubre ocurrirá el 10, el 15, el 20, en noviembre, en enero, y lo repetiremos 1000 veces hasta aniquilar por completo a la nación de Israel. Le preguntan a este hombre: ¿significa esto la aniquilación? Y él responde: por supuesto. Resolver ese conflicto es realmente imposible, humanamente. Porque Israel, al escuchar cosas como estas, sale y ataca a Hamas hasta destruirlo por completo. Porque si no lo destruye por completo, ellos seguirán atacando y haciendo lo mismo. Y ahí se arma él. Cuando llegamos a un punto de encuentro como eso, donde hay tanto dolor, donde hay tanta sangre, donde hay tanta gente inocente muriendo,
¿Cuál es nuestra posición? Es una. Se llama Cristo. Esa es nuestra posición. Se llama predique el evangelio. Se llama acerque a los que están lejos a los pies del Señor. ¿Cuál es nuestra posición? Se llama clame y ore por toda la gente que no se ha convertido. Judíos, palestinos, árabes, clame y ore por toda la gente de su barrio, de su colegio, de su trabajo, por sus empleados. Clame y ore por toda la gente, porque los tiempos son malos. No podemos resolver la guerra de Medio Oriente. No podemos resolver el dolor de la gente que sufre por cosas como estas, pero sí podemos clamar para que gente se acerque a Dios. Al final ese era nuestro llamado, y nos hemos perdido ahí en debates y gente a favor y en contra, y diciendo y demandando y maldiciendo, y se nos olvidó de lo más importante. Un cristiano se parece a Cristo, y Él nos mandó a perdonar, nos mandó a amar, nos mandó a compartir con el necesitado, nos mandó a hacer la labor de evangelistas, y nos estamos perdiendo en cosas. Nos toca a nosotros hacer un trabajo de salvación, un trabajo de adoración a Dios, y la mejor adoración sigue siendo la misma. Mientras los judíos esperan a Mashiach ben David, los palestinos esperan a su Mahdi número 12, nosotros esperamos a Jesucristo en gloria, el único capaz de cumplir todas las profecías, el único capaz de hacer que aquellas cosas que eran imposibles de cumplirse en Él se cumplieron, el único Dios capaz de morir por su humanidad, de amar más allá de las palabras sin merecerlo. Nos toca a nosotros asumir la responsabilidad, y hay solo una en todo este conflicto: predique, predique. Los tiempos son malos, los tiempos se acortan, cuando menos lo espera. Mire, la historia se acaba. Si hoy asusta el huracán ese que pasó, si hoy asusta lo que pasó en Valencia, allá en España, ¿cómo la gente no está pensando en la gran tribulación? Si su papá y su mamá no se han convertido, no se salvan. Si sus hermanos no se han convertido, no se salvan. Si sus primos no se han convertido, no se salvan. Y nos toca a nosotros predicarles. Hay un versículo bellísimo allá en Hebreos capítulo 11, verso 8, y termino con este versículo. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. ¿Saben qué hicieron Abraham, Isaac y Jacob? Vivían en tiendas de campaña en una tierra que era la tierra de ellos. Ellos vivieron allí como peregrinos, y esa era la tierra que Dios les había dado a ellos y a su descendencia. Me hizo recordar a nosotros. Estamos en esta tierra viviendo en tiendas de campaña, porque su casa es una tienda de campaña igual que la mía, no son nuestras, no es tierra nuestra. Y aquí vivimos como si no perteneciéramos a esta tierra, porque llegará un momento donde Dios nos llevará a la tierra que Él ha preparado para nosotros. Y dijo: les conviene que yo me vaya, porque voy y les preparo casa. Es el sermón que doy siempre cuando alguien muere. Y les digo: Él llegó al cielo y el Padre les entregó una llave de una casa, llave en mano. Todo lo que peleamos aquí en la tierra por una casa, ¿verdad? Algunos ni la hemos pagado, pero ahí vamos, ¿verdad? Pagándola a poquitos. Todo lo que peleamos en la tierra por tener una casa propia, y al final hay una casa no hecha por manos humanas que Dios le tiene preparada a aquellos que le han seguido fielmente hasta el final. Y eso es lo que nos toca, predicarle a cuantos podemos. Orar porque aquel montón de judíos que no se han convertido se conviertan. Orar para que Dios tenga misericordia de este montón de palestinos que si se mueren sin Cristo se pierden también. El jueves tuvimos una reunión de adoración, el 31 de octubre. ¿Quién vino? Estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo lindo. Amén. Además yo canté. Injusticia, ahora lo que es la vanagloria. Estuvo muy lindo, oramos por la gente. Pero siempre pasan cosas muy lindas, siempre. Uno a veces las ve, a veces no las ve. Uno hace esto por amor a Cristo, y ora y clama, y con la esperanza de que alguien, que los que esté escuchando, diga: Señor, yo te ocupo, yo te necesito. Por aquel lado pasa un chico tocado por Dios,
un chico, diciendo: necesito a Jesús. Habla con una persona allí, le dice, se pone a llorar: necesito a Jesús. Usted puede orar por mí yo necesito a Jesús. Cuando uno escucha historias así, uno solamente puede alabar a Dios y decir: no olvidemos la misión. La misión es predicar, porque tarde que temprano, cuando menos uno lo espera, Dios toca el corazón de aquellos a los que hemos amado, por los que hemos orado, por los que hemos clamado, a pesar de las guerras, a pesar del dolor. Y quisiera que terminemos orando por aquellos. Ezequiel 37, historia extraordinaria. Dios le dice al profeta Ezequiel: ve al valle donde hay huesos secos. Y Ezequiel llega a un valle de puros huesos secos. Y el Señor le dice: profetiza a esos huesos secos, que les saldrán tendones, que se unan, que se formen otra vez. Y el poder de Dios llega, y Ezequiel profetiza: huesos secos, así les dice el Señor, únanse, formen tendones, formen nervios. Y los huesos comienzan a formarse, y los tendones comienzan a salir. Señor, les falta aliento de vida. Profetiza sobre los huesos secos y diles que el aliento del Espíritu esté sobre ellos. Y Jeremías se acerca y les dice que el aliento de vida esté sobre ustedes. Y se ponen de pie y cobran vida. Y por tercera vez el Señor les dice: profetízales y diles: ustedes son mi pueblo, Israel, que anduvieron perdidos por las naciones, que se creyeron muertos y se creyeron secos, pero ahora yo los juntaré y los llevaré a la tierra que les he prometido dar para siempre. Cuando pienso en eso, siempre pienso en la gente que no está con nosotros, en los que se han apartado, en los que están lejos de Dios, en los que están resentidos, porque me da la tentación de profetizar sobre ellos. Cuando estoy orando y decir: Señor, da aliento de vida sobre sus espíritus, da aliento de vida sobre sus almas, y que aquello que se ha secado vuelva otra vez a la vida. Señor, ten misericordia de ellos, porque hemos de verlos aquí sirviéndote a ti. Así oré por Julio muchos años. Así oré por Anita, mi hermana, muchos años. Quiero que sepa que casé a Julio y casé a Ana. Así que si oro por usted, le caso también. No sé qué tiene que ver, pero póngase de pie, por favor. ¿Le parece si oramos por la gente que conocemos y que no está aquí? Pero oramos con esa fe y con esa fuerza. No somos Jeremías, pero sí podemos decir: Señor, por favor, habla a sus espíritus. Póngale nombre, por favor, a la persona. Padre, en el nombre de Jesús, oramos con todo el corazón, Señor, por hijos, por hermanos, por papás, abuelos. Oramos con todo el corazón por familiares, vecinos, amigos, por gente con la que hacemos negocios, por empleados. Oramos con todo el corazón, sabiendo que los tiempos son malos, tiempos de guerras, tiempos de angustias, tiempos de descontrol, donde la paz se pierde por completo, donde la corrupción toma los países, donde los asesinos andan, Señor, matando diariamente gente. Hoy oramos en el nombre de Jesús: ten misericordia y envía tu Espíritu sobre aquellos que amamos, y envía tu poder sobre aquellos y dales vida, Señor. Dales otra vez aliento de vida. Vuelve a fijarte con ellos con ojos de misericordia. Ten misericordia de los países en guerra, no solo en el Medio Oriente. Ten misericordia de la gente que con todo el corazón te busca. Y abre los ojos, Señor, de aquellos que han sido cegados por Satanás. Abre los ojos, Señor, de aquellos que hoy miran y no ven, que escuchan y no oyen. Porque dice tu palabra que no es del que quiere, no es del que corre, es de Dios quien tiene misericordia. Y hoy te pedimos: ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Tome el pan y la copa, vamos a celebrar la cena del Señor.
Y mientras la celebras, espiritualmente siéntate a la par de Jesús y trata de visualizar ahí a tu lado a la gente por la que estás orando, porque en algún momento tomarán la cena contigo, en algún momento llorarán tomando la representación de la sangre, en algún momento llorarán tomando el pan, comiendo y diciendo: ahora pertenezco a Cristo. Visualízalos contigo allá a la par. Cada detalle en tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Nos sentamos a tu mesa, Jesús, mirándote a ti, y espiritualmente creemos que en algún momento tendremos a nuestro lado a la gente que tanto amamos. Hoy tomamos el pan reconociendo que dijiste: este es mi cuerpo, y también dijiste: hagan esto en memoria de mí. Hoy agradecemos este simbolismo que nos une como familia de la fe en esta comunión del cielo, y lo comemos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Luego tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Señor, así como una vez derramaste tu sangre y perdonaste nuestros pecados, hoy te pedimos que tu sangre llegue y cubra a aquellos que amamos, aquellos que andan perdidos, aquellos que andan extraviados. Así como dijiste de tu pueblo que los nubarrones les perdieron en el camino, tú prometes traerlos de vuelta a casa. Tú prometes traerlos de vuelta a la tierra que les has dado. Y esta es la tierra, tu presencia, Señor. Tráelos de vuelta. Así como por misericordia estamos hoy nosotros, que tengas también de ellos misericordia. Tomamos con esa conciencia en el nombre de Jesús. ¿Podríamos terminar cantando esto? Al mundo busqué, con sus brazos en alto, por favor. Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste a tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Puedes decirle: no hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada,
Nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Que la paz de ese Dios todopoderoso esté con todos ustedes. Dios les bendiga a todos.